Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche doy gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos permite de compartir a través de este medio. Amén. Yo les invito, vamos a orar antes de iniciar este devocional. Amado Rey Celestial, soberano Padre, Señor, en esta hora exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, Señor. En esta hora queremos una vez más rendirnos delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, pedimos que seas tú, Señor, limpiándonos. Límpianos, Señor, de toda mancha, de todo pecado, Señor. Y coloca en nuestro corazón, Señor, esa sensibilidad por tu palabra, Señor. Coloca, Señor, en nosotros ese deseo, ese anhelo de aprender de ti. Hoy, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Hoy queremos que sea tu Espíritu Santo hablándonos una vez más, Señor. Guíanos, Señor. Llévanos, Señor, hasta el punto, Señor, de poder llevar a cabo, Señor, de poder obedecer cada una de tus enseñanzas, Rey. Gracias te damos, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de los amigos que se conectan en esta hora para escuchar la palabra que hoy tú tienes para nuestras vidas. Permite que esta palabra sea de bendición, que sea una palabra que nos permita crecer, una palabra que nos enseñe, que nos anime. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir una reflexión y vamos a ir a la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. En este día, la reflexión que quiero compartir es acerca del crecimiento, ¿verdad? Que necesitamos crecer espiritualmente. Entonces, quiero iniciar compartiendo mi propia experiencia. Cuando yo llegué al Señor, que acepté al Señor en mi vida, que empecé a conocerle, en mi corazón había un anhelo y ese anhelo era crecer. Yo veía a los hermanos en la iglesia, yo veía a otras personas enseñar, a otras personas servir y yo anhelaba eso y anhelaba crecer en el conocimiento de su palabra, madurar en él. Y ese anhelo permaneció allí, en mi corazón. Y hubo un momento en que yo empecé a orarle al Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero crecer. ¿Cuántos anhelamos crecer? Yo creo que todos en el Señor anhelamos crecer, ¿verdad? Queremos avanzar cada día en el conocimiento del Señor. Y yo lo anhelaba. Pero luego el Señor me hizo entender que tal vez yo no estaba creciendo lo necesario y lo que quizás Él quería en mi vida, porque yo no estaba haciendo los ejercicios necesarios para poder crecer. ¿Y qué es el crecimiento? Crecimiento significa un aumento, un incremento, es avanzar. Y ese debe ser nuestro anhelo en el Señor, avanzar cada día en Él. Entonces, yo anhelaba en mi vida ello, pero yo no estaba haciendo los ejercicios necesarios, ¿verdad? Para yo crecer y alcanzar ese conocimiento que yo anhelaba o madurar en muchas áreas en mi vida que tal vez aún no había madurado, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es grande, que su anhelo cada día es trabajar en nosotros y formarnos. Entonces, parte mucho o es muy necesaria nuestra disposición al momento de crecer. Si nosotros no nos disponemos en querer crecer, en querer empezar a buscar más al Señor, no vamos a crecer. Entonces en el versículo que leíamos, ¿verdad? En el versículo, en la cita que acabamos de leer, dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya creció y se hizo hombre, dejó lo que era de niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño no entiende muchas cosas, ¿verdad? A un niño hay que estarlo instruyendo, hay que estarle enseñando, ¿verdad? Cuando un niño está recién nacido, cuando un niño nace, no sabe hacer muchas cosas. Y sus papás son los que los cuidan, los que les dan de comer, los que los bañan, los cambian, ¿verdad? Igual manera así somos nosotros cuando nos convertimos.
cuando llegamos al Señor. Somos niños y hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Al principio no sabemos orar, no sabemos ubicarnos en la Biblia. Si nos dicen en tal libro esta palabra, no sabemos aún, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos al índice de la Biblia para buscar dónde está el libro. Y así nos da incluso miedo orar, miedo a salir al frente y es normal, porque es nuevo, ¿verdad? Y siempre hay en nosotros un temor a equivocarnos. Pero el anhelo del Señor y el anhelo que debe ser de nuestro corazón es que aunque al principio tengamos miedo y no sepamos hacer muchas cosas, anhelemos crecer para que a medida que vayamos, el tiempo que tengamos en el Señor, de esa manera también crezcamos en el conocimiento de su palabra, crezcamos en el conocimiento de los asuntos del Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener muy presente, es algo muy importante, que es que el crecimiento en el niño no se detiene, a excepción de que exista una condición especial en el cuerpo, en la fisiología del niño, ¿verdad? Pero normalmente el crecimiento en el niño no se detiene, sino que avanza. El niño recién nacido, pero luego ese niño ya gatea, luego ese niño camina, va creciendo en estatura, se va haciendo más independiente, ya es un niño más grande y así es, ¿verdad? Ese es el crecimiento normal en un ser humano. Igual nosotros debemos crecer en el Señor. A medida en que estamos en el Señor, a medida en que le buscamos, vamos a ir creciendo. La pregunta es, ¿qué tanto hemos crecido en el Señor? ¿Somos ya adultos en el Señor o seguimos siendo bebés? El Señor siempre va a buscar formas de tratar con nosotros para que ese crecimiento sea efectivo, sea real en nuestras vidas. Y muchas formas del Señor utilizar, o los medios del Señor, las herramientas para tratar con nosotros, es a través de los procesos, de las pruebas, de las circunstancias, de lo que vivimos a diario. Eso empieza en nosotros a formarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que nos impiden, que son obstáculos para nosotros avanzar y crecer en el Señor. Entonces el Señor, por medio de ese proceso, así como el alfarero con esa vasija que forma, así es el trato del Señor con nosotros. Cada día nos va formando, cada día el Señor, ¿verdad?, va perfeccionándonos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Señor a través de todos estos procesos? Que podamos madurar espiritualmente, que podamos ser adultos espiritualmente. Porque una forma común o un comportamiento común en un niño es que al niño todo el tiempo hay que decirle qué tiene que hacer. Todo el tiempo hay que estarle corrigiendo. Hay que estar detrás del niño para que haga las cosas, ¿verdad? Para que hagan las tareas. Detrás del niño para que coma, para que se bañe. No te subas ahí, cuidado, te caes, te vas a golpear, te puedes dañar, ¿verdad? Entonces, el Señor así está detrás de nosotros, como esos niños. Mira, no hagas esto porque te va a hacer daño, te va a herir, ¿verdad? O haz esto. El Señor siempre nos está guiando. Pero hay cosas o hay conductas en nuestra vida que nosotros debemos aprender a dejar. Porque el Señor siempre no va a estar detrás de nosotros. Hay un punto en que nosotros ya debimos haber aprendido o dejado de hacer algunas cosas. De eso se trata madurar, ¿verdad? De que aprendamos cada día qué hacer y de qué apartarnos en el Señor. Entonces, debe ser nuestro anhelo y es lo que el Señor busca hacer en nosotros. Entonces, un ejemplo o un fruto o una evidencia en nuestra vida de que estamos maduros en el Señor, de que estamos creciendo en el Señor, es dejar de caer siempre en los mismos errores. Ya, siempre, muchas veces nos equivocamos en lo mismo. Y sabemos, ¿verdad?, que una cosa es el remordimiento y otra es el arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros nos remuerde, nos sentimos mal cuando hacemos algo, pero no nos arrepentimos. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere quitar en nosotros es que caigamos siempre en el mismo error o en la misma conducta o en el mismo pecado. Y hay muchas cosas, como decía ahorita, muchos comportamientos o conductas en nuestra vida que nos impiden crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas, ¿verdad?, que nos detienen, no nos dejan avanzar. ¿Como cuáles? Y que nos hacen mucho daño.
el chisme, por ejemplo, la murmuración, caer en el mismo error, la fornicación, en el adulterio, en robar, en mentir. Todas ellas son conductas que nos impiden crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor demanda de nosotros a medida que vamos creciendo o cada vez que el Señor nos va dando más privilegios, un grado mayor de madurez, un grado mayor de santidad. Entonces son cosas, conductas que debemos ir aprendiendo a despegarnos de ellas, a dejarlas, ¿verdad? Porque hacen mucho daño. Si hay algo que hace mucho daño en medio de la iglesia, de pronto es el chisme, la murmuración, porque trae división en nuestras vidas. Y no solo en la iglesia, si estamos en el trabajo o si en cualquier espacio donde estemos, daña las relaciones. Entonces es muy importante. Si no he podido dejar la mentira, si no he podido, es tiempo de que entreguemos esa área en el Señor y que el Señor empiece a trabajar en nosotros. Que ya no haya obstáculo que nos impida avanzar en el Señor. Hay un versículo que llama mucho mi atención que está en Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua, sus labios, es prudente, ¿verdad? A veces necesitamos ser más prudentes en el Señor, en la manera en cómo nos expresamos, en las cosas que decimos, de cómo nos dirigimos, ¿verdad? Entonces es necesario ir cambiando nuestro vocabulario, nuestra manera de expresarnos. Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, ¿verdad? Miren cuán importante es cuidar lo que sale de nuestra boca, nuestras palabras, en la forma en cómo nos dirigimos a los demás. Y todas esas conductas muchas veces aún permanecen en nosotros. El juzgar a los demás, el aún robar, el aún mentir. Son muchas conductas. Y el Señor anhela que esas conductas puedan ser quitadas de nuestra vida, ¿verdad? Pero necesitamos disponernos a no querer hacerlo más. Porque todo esto detiene el crecimiento de nosotros en el Señor. Muchas veces no aceptamos la corrección tampoco. No nos pueden hacer un llamado, o sea, un anciano en la iglesia, el pastor, la pastora. No nos pueden hacer una corrección porque nos molestamos, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, debemos muchas veces aceptar la corrección cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está bien, ¿verdad? Otra cosa que nos ayuda a nosotros a madurar en el Señor y que muchas veces, o que más bien muestra nuestro grado de madurez en el Señor, y es cuando vienen las pruebas. Se cierra una puerta, mi familia está en crisis, voy a enfrentar una situación muy difícil, o inclusive lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Sabemos que es una situación difícil porque muchos no están laborando, quizás se ha sido más estricto los recursos para solucionar, ¿verdad?, las necesidades. Pero en esos momentos es cuando más debemos sostenernos de la mano del Señor, es cuando más debemos agarrarnos de su mano. Entonces viene la prueba, viene la dificultad, y muchas veces en vez de ir al Señor, en vez de confiar en lo que el Señor está haciendo, entonces empezamos a murmurar en contra del Señor, o a hablar más, o a decir ahora que soy cristiano me pasa esto. No, ¿verdad? Entonces cuando decimos esas cosas, estamos demostrando que no estamos maduros en el Señor, porque no estamos confiando en Él. Entonces, un ejemplo de maduración en nuestras vidas es cómo tomamos los procesos o las circunstancias que llegan a nosotros, que ya sabemos que son para crecimiento, que son para formar nuestro carácter, ¿verdad? Y en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, ¿verdad?, del versículo 24 al 27, hay esa narración del hombre que edifica su casa sobre la arena, o el hombre que edifica la casa sobre la roca, ¿verdad? Y el que la edifica la arena, vienen los vientos, ¿verdad?, viene la brisa y tumba la casa. Pero los que edifican sobre la roca no, ¿verdad? Entonces es cimentarnos en la palabra del Señor, en sus promesas.
en lo que Él nos ha dicho que somos, en lo que Él ha dicho que hará en nuestras vidas. Y cuando vengan estas situaciones difíciles, esas promesas, esas palabras de Dios a nuestra vida son las que nos van a dar el motivo, la fuerza para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, el Señor va a trabajar en esas áreas en nuestra vida para que podamos cada día crecer en Él. Si soy muy temperamental, el Señor me va a enseñar a ser paciente, a ser calmado. A veces nos llenamos de muchas ansias, el Señor nos enseña a esperar en su tiempo. El Señor, lo importante es que el Señor siempre va a estar dispuesto a formarnos, a trabajar en nosotros. Somos nosotros los que nos debemos disponer cada día, ¿verdad? Para poder crecer en el Señor. Otro punto muy importante y muy necesario para seguir avanzando en el Señor es mantenernos conectados al Señor. En el libro de Juan capítulo 15, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, como dice su palabra, debemos permanecer en él, ¿verdad? Para poder dar frutos. ¿Qué es permanecer en el Señor? Es entrar primeramente en intimidad con el Señor, orar al Señor, mantenernos en una comunión con Él, en una constante comunicación. Que el Señor sea nuestra compañía, que el Señor sea nuestra guía en todo lo que hagamos, ¿verdad? Eso hace parte de mantenernos en el Señor. Quizás actualmente, por las circunstancias, no podemos estarnos congregando en un lugar específico, pero sí lo estamos haciendo virtualmente y damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque su palabra se sigue enseñando. Entonces también es muy necesario no dejarnos de congregar, no dejar de estar conectado en los servicios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la palabra, entre más mensajes escuchamos, que la palabra hoy el pastor o la pastora enseñó, el hermano hoy habló de que no debo decir mentiras o que debo entrar más en oración con el Señor. Entonces esa palabra que el hermano habla, que enseña, empieza en nosotros a tocarnos y entonces dice su palabra además que Él coloca el querer como el hacer en nosotros. Entonces nosotros empezamos a practicarlo más, a practicar lo que nos estamos aprendiendo al escuchar ese mensaje. Entonces mire cuán importante es mantenernos conectados. Ahora mismo nos estamos congregando virtualmente, ¿verdad? Otra forma es vigilar, mantenernos en vigilia, hacer vigilias, las vigilias que programa la iglesia, las vigilias que podamos hacer en familia con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres, ¿verdad? Y si aún en tu casa eres tú solo, el cristiano, eres la persona ahí en tiempo de intimidad con el Señor, tener tiempos de alabanza, de oración, de leer su palabra. Lo importante es mantenernos en la búsqueda con el Señor. Ayunar, ¿verdad? El ayuno, sabemos que en medio del ayuno el Señor nos quebranta, ¿verdad? Y en el medio del ayuno, de manera personal, he sentido que en los ayunos el Señor más ha hablado en mi vida y ha obrado y trabajado en mi vida. Entonces, cuán importante, ¿verdad?, es ayunar también. Entonces hemos dicho hasta este momento, ¿verdad?, que necesitamos crecer en el Señor. Y que lo primero es disponernos al que el Señor obre en nosotros, porque el Señor va a tener que quitar muchas cosas en nuestra vida que no están bien, ¿verdad? Lo segundo es que debemos buscar más al Señor, mantenernos en intimidad con el Señor para poder dar frutos, para poder avanzar. Lo tercero es interesarnos por los asuntos del Padre. Dice la palabra en Lucas 2:49, ¿verdad? Una pequeña historia, un momento en la vida de Jesús. Dice que entonces Él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Interesarnos por crecer en el Señor está ligado a no ser ajeno a las cosas de la iglesia, a las cosas del Señor. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Verdad? A mis hermanos en la iglesia, ¿en qué puedo servirles? ¿En qué puedo ayudarles? Estar interesados a todo lo que interesa al Padre también.
Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Entonces, ese también, el crecer en el Señor, también está ligado con el servicio. A medida de que servimos al Señor, estamos creciendo también, porque en el servicio aprendemos mucho. ¿Cómo? Con lo que vemos a diario, con los testimonios, con el trato con los demás. Estamos creciendo en el Señor porque ese es el campo de detalle, ese es, digamos que es la práctica. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo en el Señor, eso nos facilita, es una plataforma para nosotros crecer en el Señor. ¿Y qué es servir? El ejemplo de Cristo, ¿verdad? El Señor renunció a todo lo que tenía en el cielo para vivir entre nosotros, sometiéndose a deshonra, a la fragilidad humana, al vituperio, al ser señalado, al ser humillado, ¿verdad? Mire ese ejemplo maravilloso en la Pascua cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ese es un ejemplo de servicio, de humildad, ¿verdad? Entonces nosotros también debe haber un corazón dispuesto a servir, porque cuando servimos estamos creciendo también en el Señor, ¿verdad? El Señor dio su vida por nosotros, que nosotros también podamos darla por Él a través del servicio a los demás. Entonces es morir a nuestros motivos individuales para entrar y hacer parte al propósito de Dios en general. Entonces que nada nos excuse en servir y en interesarnos por aprender cada día del Señor. Entonces, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque tal vez nosotros llegamos en una circunstancia, en una condición de no saber muchas cosas, como bebés, como niños. Pero cada día que vivimos en el Señor debe ser un día de aprendizaje. Si ya conocemos la palabra del Señor, si ya sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, como dice la palabra, ¿verdad? Que si conocemos lo bueno y cómo hacerlo y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces, si ya sabemos que hay muchas cosas que al Señor no le agradan, que le desagradan al Señor, que pueden dañar a nuestros hermanos, son conductas y actitudes que debemos anhelar cada día, ir dejándolas a un lado, porque eso afecta nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, es la reflexión que el día de hoy quería compartir. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad? Ayudándonos a que quite de nosotros todo aquello que esté siendo de impedimento y que nosotros podamos estar dispuestos siempre para que el Señor trabaje en nosotros, para que cada día en el Señor sea un día de provecho. Y un día en que miren que en estos momentos en que estamos pasando más tiempo en casa, hay más espacios para reflexionar y más espacios para reflexionar en su palabra y más espacios para buscarle. Amén. Entonces vamos a orar. Soberano Dios, Rey Celestial, Señor, damos a ti gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor. Gracias por enseñarnos, por hablarnos, Señor. Gracias porque cada día estás interesado en nosotros, Señor, en que crezcamos, que nuestro crecimiento es un asunto importante para ti, Señor, que no seamos iguales, que no seamos niños, Señor, sino que cada día seamos maduros y entendidos en tu palabra, que cada día anhelemos colocar por práctica, por obra, las buenas conductas que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a dejar toda palabra ofensiva. Ayúdanos a dejar toda palabra de mentira, todo pensamiento dañino, todo acto que pueda ofenderte, ofender a mis hermanos, toda conducta de pecado que pueda dañar mi vida, mi relación contigo, mi crecimiento espiritual. Hoy, Señor, nos disponemos a despojarnos de todo aquello que en este momento nos está impidiendo. Sana cada corazón. Levántanos y ayúdanos cada día a avanzar conforme a tu palabra, Señor. Aún aquello que nos cuesta, aquella área, aquello que nos es difícil, Señor, en tus manos queremos entregarlo hoy a ti, Señor. En tus manos lo depositamos, Señor, porque si aún en mis fuerzas yo no puedo, yo sé que en las tuyas sí puedo avanzar, Señor.
Padre, porque sé que agarrado de ti puedo vencer el pecado, sostenido en ti puedo vencer toda tentación, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado solos, Señor, porque en este caminar tú siempre has estado con nosotros. Hemos visto tu mano cómo nos sostiene, cómo la diestra de tu mano nos mantiene allí, Señor, y nos ayuda a avanzar, porque de algo estamos seguros, que aun cuando nuestras fuerzas fallan, aún, Señor, cuando menguamos, eres tú quien nos levanta, Señor. Gracias porque en cada prueba, en cada circunstancia, tú nos has dado la sabiduría, Señor. Y tú has estado con nosotros, Señor, porque es tu palabra la que nos impulsa, es tu palabra la que nos da el ánimo para seguir avanzando tus promesas, Señor. Fortalece en esta hora aquel que está pasando una situación difícil, Señor. Aquel que está en una prueba, Señor, que está viviendo, Señor, algo que en sus fuerzas es difícil pasar, es difícil avanzar. Pero yo creo, Señor, en esa tu palabra que dice que tú eres quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Tú multiplicas las fuerzas, Señor, en esta hora de aquel, Señor, que está teniendo una batalla fuerte, Señor, pero creemos que tú le haces victoriosos, que somos victoriosos en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los amigos, Señor. Padre, que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas, Señor. Que cada día tú coloques en nosotros ese interés, ese anhelo por seguir creciendo en ti, Señor, en tu palabra, madurar en ti, Señor. Ser hijos que te agraden a ti, Señor. Hoy presentamos la vida de cada una de las familias delante de ti, Señor, pidiendo, Dios, que seas tú interviniendo, que seas tú restableciendo los hogares, que seas tú trayendo la provisión, Señor. Hoy presentamos la vida de cada enfermo delante de ti. Tú eres nuestro sanador, Señor. Sana cada enfermo en cada hospital, en cada clínica, en su hogar, en la casa donde estén. Sea tu presencia visitándoles, Señor. Hoy descansamos en tu soberana voluntad, Señor. Creemos que a través de esta circunstancia tú, Señor, estás obrando y trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser entendidos, Señor. Padre, acatar, Señor, aquellas normas, aquellos fundamentos o aquellos leyes, Señor, que son necesarias para la buena, Señor, conducción de nuestra conducta, Señor, para entonces, Señor, que podamos ser obedientes, Señor, acatar, Señor, las normas que nos dan para guardarnos, Señor, para mantenernos quietos, Señor, porque sabemos que es necesario en este momento, Señor. Ayúdanos a ser entendidos de esto, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste en tu presencia. Gracias porque sabemos que hoy tú nos has hablado, Señor. Gracias por tu palabra que cada día corre, que cada día avanza, Señor, porque nada detiene la obra de tus manos, ni nada detiene, Señor, el propósito tuyo, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. A ti damos toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza, toda exaltación, todo el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, les mando un abrazo y bueno, que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas.